Personas que trabajan en zonas remotas, ¿qué situaciones inquietantes han vivido? Trabajaba en un bosque público. Un día alguien avisó que había un animal muerto al costado de uno de nuestros senderos. Varias personas del mostrador de atención salimos caminando para ver de qué se trataba. Cuando llegamos, no parecía un animal en absoluto, parecía un pedazo gigante de hígado, tal vez. Era solo un montón de carne roja y lisa, como un bloque, sin sangre alrededor. Además, estaba envuelto en una camiseta y había algunas monedas tiradas cerca. Llamamos a los guardabosques para que lo revisaran y uno de ellos estaba bastante seguro de que se trataba de una placenta, es decir, el órgano que se forma durante el embarazo y se expulsa después del parto. Lo realmente extraño es que para entrar al bosque hay que registrarse obligatoriamente en un mostrador de entrada, así que alguien tuvo que haber entrado a escondidas con una placenta o un órgano. O directamente haber dado a luz o haberse extraído algo dentro del sendero. Nunca obtuvimos una respuesta sobre qué era exactamente ese montón de carne, cómo llegó ahí ni por qué. Trabajo en plataformas petroleras del Mar del Norte de forma esporádica, frente a la costa de Escocia. No diría que haya pasado algo claramente paranormal o sobrenatural, pero es un lugar que puede resultar muy inquietante y extraño. La niebla puede aparecer de la nada y las otras plataformas que normalmente se ven a los costados pueden desaparecer ante tus propios ojos. A veces no se alcanzan a ver las pasarelas que están a apenas 6 pies delante de ti, es decir, poco menos de 2 metros, y si caminas sobre las rejillas metálicas no ves el mar bajo tus pies. Aunque está a unos 60 metros más abajo, desde la estructura hasta el agua. No lo ves, pero lo oyes, aunque de forma apagada. La niebla puede entrar en cuestión de minutos, así que un día completamente despejado se convierte de repente en una pared espesa donde no se distingue nada. También se puede sentir cómo la plataforma se mueve o se balancea cuando hay vientos fuertes o el mar está muy agitado. Aunque sea una plataforma de patas fijas, es muy perturbador sentir cómo tu oficina se mece cuando, en teoría, no debería hacerlo. En mi último viaje trabajé por primera vez en turno nocturno y fue especialmente inquietante, porque aunque siempre está el ruido de fondo de la planta, caminé por toda la plataforma durante todo el turno sin ver a una sola persona. Normalmente hay unas 130 personas a bordo, aunque las plataformas más pequeñas tienen menos personal. Casi siempre, una vez por viaje, me invade esa sensación repentina de darte cuenta de lo aislado que estás, completamente en medio de la nada. La mayoría de las plataformas en las que he trabajado están a aproximadamente 1 hora en helicóptero desde tierra firme, así que si algo sale mal, la situación puede empeorar muy rápido. Hago mucho trabajo en arroyos, así que paso bastante tiempo en zonas rurales caminando por cauces de ríos y corrientes de agua. Una vez, un compañero y yo estábamos trabajando en un entorno más urbano y nos encontramos con algo que al principio pensamos que era un cadáver, lo que obviamente nos hizo reaccionar con un mierda, ¿qué es esto? Al final resultó ser un muñeco de entrenamiento de bomberos que se había caído por una ladera. Nos sentimos bastante tontos después. Otras cosas destacables que he visto incluyen una pequeña tumba en medio de la nada para el perro de alguien, lo cual fue bastante triste. Y un conejo de peluche con cartuchos de escopeta colocados justo donde deberían estar los ojos. También vimos un maniquí sentado en una silla, colocado de forma muy deliberada en medio del bosque, y muchos pequeños altares improvisados repartidos por distintos lugares, todos bastante inquietantes. También trabajé un tiempo en Myrtle Beach, que sinceramente me pareció un agujero infernal, y allí entré por accidente en un campamento de personas sin hogar que estaba habitado. Estaba mirando dentro de una rejilla de drenaje de aguas pluviales cuando levanté la vista y vi a una persona sin hogar de pie dentro de su refugio, mirándonos fijamente sin decir absolutamente nada. En ese momento sentí que estábamos invadiendo su espacio, así que nos fuimos en silencio. Antes trabajaba en un barco y normalmente pasábamos fuera entre 3 y 10 meses seguidos. Yo hacía turno nocturno,
así que dormía en los camarotes durante el día, a veces solo y otras veces con unos pocos compañeros, cuando lo normal era que hubiera entre 20 y 30 personas durmiendo ahí. No estaba tan mal. De hecho, me gustaba bastante porque dormir de día era mucho más tranquilo. No escuchabas a nadie roncando ni los pasos de alguien levantándose para ir al baño o cosas así. Lo único que se oía era el leve crujido de las paredes y los pisos del barco, y lo único que sentías era el balanceo constante sobre el océano. Si te pones a pensarlo, es un poco inquietante y hasta creepy, pero a mí me gustaba. Todo eso cambió cuando hubo un periodo corto en el que literalmente solo éramos 2 personas en ese camarote, o al menos eso creía yo. Empecé a escuchar unos golpecitos suaves al otro lado del cuarto. Al principio eran apenas perceptibles, luego se aceleraban un poco, a veces se volvían más fuertes. Los habría ignorado si no fueran tan insoportablemente molestos. Miré hacia donde dormía el otro tipo y parecía estar profundamente dormido, acompañado de un ronquido leve. El segundo día volvió a pasar lo mismo. Intenté seguir el sonido, pero por alguna razón rebotaba por toda la habitación como si fuera un eco, hasta que de repente se detenía por completo. Intenté dormirlo y ya. Durante el turno de noche traté de preguntarle a mi compañero si había escuchado algo, pero dijo que estaba demasiado cansado como para haber notado algo. Supuse que estaba solo en esto. Al tercer día decidí llevar mi investigación un paso más allá y no dormirme de inmediato. Me quedé completamente despierto esperando a que empezara, para tener más posibilidades de descubrir de dónde venía el ruido. Y ahí estaba otra vez. Esta vez fui pasando de una litera vacía a otra hasta que el sonido se volvió fuertísimo, los golpeteos seguían sin parar. El corazón me latía como un martillo neumático. Corrí la cortina de una litera y ahí estaba el tipo más grande que había visto en todo el barco, acostado, con la mano en el pene en pleno movimiento. No tienes idea del discurso que ya le había preparado en mi cabeza por haberme mantenido despierto varios días seguidos, pero en ese momento no supe qué decir. Solté un pequeño grito ahogado que claramente no ayudó a la situación. Nunca pensé que acabaría cruzando miradas con otro tipo mientras se estaba masturbando cuando empecé esta supuesta y honorable búsqueda. En esa situación, intenté mostrar mi molestia de la mejor manera posible, pero de alguna forma salió como una disculpa seguida de un "es que sigo escuchando unos golpeteos". Él todavía no había dicho nada, pero en ese instante me di cuenta de que su codo, el del brazo con el que se estaba masturbando, estaba apoyado directamente contra la pared, golpeándola una y otra vez. No esperé ninguna respuesta. Asentí con la cabeza, rodé un poco los ojos y me fui. Nunca fue fácil intentar evitar todos los días a un tipo tan grande compartiendo el mismo camarote para dormir. Fui supervisor en una empresa de limpieza y un par de veces por semana tenía que ir a una escuela secundaria a limpiar los pisos de los pasillos y el gimnasio con una máquina tipo Zamboni. Esas que trapean y friegan el suelo al mismo tiempo. Cuando estaba allí, tenía toda la escuela solo. Normalmente terminaba bastante rápido y luego iba a la biblioteca a leer mientras cenaba. Pues bien, una mañana, después de haber estado allí trabajando, recibí una llamada de seguridad de la escuela y me pidieron que fuera a presentarme. Cuando llegué, vi que también había un coche de policía. Pensé. Me hicieron algunas preguntas del tipo ¿notaste algo fuera de lo normal o extraño mientras estuviste aquí anoche? Les dije que no había notado nada, ya que normalmente trabajo con audífonos puestos. Entonces el personal de seguridad me mostró las grabaciones de las cámaras, en ellas se veía a alguien entrando por la fuerza a una de las aulas mientras yo estaba conduciendo la máquina de limpieza, no muy lejos de allí. Yo había permanecido en la escuela otras 2 horas después de eso. No se robó nada. Pero la parte más inquietante fue que no había grabaciones de la persona saliendo del edificio, no se fue por el mismo lugar por el que entró, y la policía tuvo que revisar toda la escuela de arriba a abajo. Nunca supe qué fue lo que realmente pasó con ese caso.
En nuestro buque de perforación, que fue construido en China, notamos en los planos que había una habitación que no cuadraba. Fuimos a buscarla físicamente, pero no encontramos ninguna entrada, aunque por el espacio disponible era evidente que ahí había un cuarto adicional. Puede que no suene tan inquietante a primera vista, a menos que hayas estado en estos astilleros, donde se sabe que pasan dos cosas con bastante frecuencia: polizones, aunque en este caso lo dudo, y cientos de trabajadores trabajando al mismo tiempo siguiendo órdenes al pie de la letra, sin cuestionar nada. Confirmamos que esa habitación tenía sus 6 lados completamente cerrados, pero no había ni una sola soldadura visible desde el exterior. Solo hay una manera de que eso haya sido posible, y seguro ya te imaginas cuál es. Debieron soldar todo desde el interior de esa habitación y, al terminar, se dieron cuenta de que no tenían forma de salir, si es que antes no los mataron los gases de la soldadura. Esa zona del barco se siente extremadamente pesada. Hay personas que dicen escuchar cosas ahí, y yo definitivamente también las he escuchado. Y no se trata de un barco antiguo. Yo viajé en ese mismo buque desde China hasta Ámsterdam una vez terminado, y luego en su primer viaje oficial hacia América. Supongo que este tipo de cosas pasan muy rápido. Estábamos terminando la jornada en el norte de Canadá. Yo estaba cargando combustible a la Sidebomb, una máquina similar a una topadora pero sin pala, con un enorme brazo metálico lateral que se usa para levantar y bajar tuberías. A esa altura ya estaba completamente solo, porque me había cansado de escuchar a los obreros quejarse del frío, así que les dije que yo me encargaba de lo que quedaba. Era febrero, así que estaba completamente oscuro. Empecé a escuchar un sonido raro, pero no lograba identificarlo bien porque la bomba hacía mucho ruido. Miré alrededor un par de veces y no vi nada. Entonces me subí a la camioneta y arranqué, avanzando hasta pasar por delante de la Sidebomb, y ahí lo vi, un puma sentado encima de un montículo de tierra, a unos 15 pies de distancia, es decir, a poco más de 4 metros. El maldito animal estaba ahí, mirándome tranquilamente, y perfectamente podría haber acabado conmigo sin que yo siquiera me diera cuenta. Nunca había visto un puma en estado salvaje antes, y es difícil comprender lo grandes y poderosos que son hasta que los tienes tan cerca. Ese animal saltó desde un montículo de casi 6 pies de altura, alrededor de 2 metros, y probablemente no tocó el suelo durante 15 o 20 pies, es decir, unos 5 o 6 metros. Da auténtico terror pensar que algo tan grande y tan fuerte puede estar ahí sentado, observándote, decidiendo tranquilamente si quiere convertirte en su cena. No estoy seguro de si esto cuenta, pero soy docente en una escuela pública urbana y me había quedado hasta tarde en el trabajo corrigiendo exámenes y preparando cosas para el día siguiente. El tiempo se me pasó volando y, cuando me di cuenta, ya eran las 7 de la tarde. Empecé a guardar mis cosas para irme, en un edificio que, en teoría, estaba cerrado y vacío salvo por mí, cuando de repente se activó la alarma Alice, que es el sistema de seguridad escolar que indica la presencia de un intruso armado dentro del edificio. Yo estaba 1, completamente solo; 2, era joven; y 3, estaba absolutamente aterrorizado, porque claramente no estaba preparado para enfrentarme a un tirador armado por culpa de unos planes de clase. Salí corriendo de la escuela y me lancé al auto mientras la alarma seguía sonando a todo volumen. Arranqué y salí del estacionamiento a toda velocidad, viendo por el retrovisor cómo las luces de la alarma seguían parpadeando, y en ese momento consideré seriamente no volver jamás, porque ni loco pasaba por eso otra vez. Al final resultó que estaban haciendo un mantenimiento de rutina y simplemente no enviaron ningún correo avisando al personal docente. Trabajaba como conservacionista histórico del condado en el sur de los Apalaches, encargado de edificios y propiedades que pertenecían al condado. Uno de los beneficios del trabajo era que podía vivir dentro de una de esas propiedades históricas.
La casa principal era una mansión imponente de ladrillo construida en la década de 1810, y yo vivía en una pequeña casa para el cuidador a unos 6 metros de distancia. Todo estaba en plena zona rural, así que para evitar intrusos y vandalismo el condado había construido una cerca de unos 2,5 metros de altura alrededor de toda la parcela, que tenía aproximadamente 2 hectáreas, y además le habían colocado alambre de púas en la parte superior. Menciono todo esto para dejar claro que era prácticamente imposible que alguien, o algo, pudiera saltar o trepar esa cerca y entrar a la propiedad. Una noche, después de trabajar hasta tarde en otra ubicación, llegué a la reja de entrada, entré, la cerré con llave detrás de mí y conduje unos 90 metros por el camino de grava hasta mi casa. No había ninguna luz encendida en la propiedad, así que solo podía ver con los faros del coche. Cuando giré el auto alrededor de una de las construcciones auxiliares para estacionar, las luces iluminaron algo que todavía hoy me cuesta describir bien. Tenía el tamaño de un ciervo, pero con patas largas y muy delgadas, y un pelaje largo y desgreñado. Era algo así como un lobo de crin, si alguna vez has visto fotos de ese animal, pero más alto. Eso por sí solo ya me dejó helado, porque no había forma de que algo de ese tamaño pudiera haber entrado saltando o atravesando la cerca. Lo que pasó después es absolutamente real. Me bajé del coche para intentar ver mejor qué demonios era esa cosa y, en cuanto abrí la puerta y puse un pie fuera, la criatura salió corriendo. Pero no lo hizo a 4 patas, sino a 2. Vi con mis propios ojos cómo se incorporaba, se levantaba completamente sobre las patas traseras y se iba corriendo de esa manera. En ese momento entré en pánico total. Agarré una linterna grande y mi escopeta que tenía dentro de la casa e intenté encontrarla otra vez. No había rastro alguno. Ni huellas ni señales de nada. No tengo la menor idea de cómo entró ni de cómo salió de la propiedad. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado en el sofá con la escopeta apuntando hacia la puerta principal, esperando que lo que fuera que había visto no regresara ni intentara entrar. No puedo explicar qué fue exactamente lo que vi esa noche, pero cada vez que lo recuerdo todavía se me eriza la piel del cuello. Cuando era niño y vivía en Queensland, Australia, solía hacer lo que allá llamábamos bush bashing, es decir, caminar fuera de los senderos marcados, atravesando matorrales densos y zonas salvajes. Conocía el parque nacional que colindaba con mi casa como la palma de mi mano. Por la forma del terreno siempre sabía exactamente dónde estaba. Mis padres eran exmilitares y tenían una crianza bastante manos libres, confiaban en mí incluso cuando tenía apenas 12 años para internarme solo en la naturaleza. Así que podía preparar un almuerzo. Mi hermana y un amigo del barrio venían conmigo, salíamos temprano por la mañana y casi siempre regresábamos justo antes del atardecer. Una vez, cuando yo, que era el mayor, tenía unos 14 años, estuvimos siguiendo cauces de arroyos y atravesando colinas muy boscosas hacia una zona en la que nunca había estado antes. Bajamos por una colina, cruzamos una quebrada llena de helechos y seguimos el lecho seco de un arroyo durante otra hora. Los lados del cauce empezaron a volverse empinados y rocosos y, sin darnos cuenta, ya estábamos atravesando una especie de desfiladero. Al salir del desfiladero, notamos algo que parecía una vivienda. Como buenos niños idiotas, quisimos ver qué era. A primera vista parecía abandonada, pero al acercarnos vimos que habían colocado lonas sobre esa estructura improvisada. Afuera había una especie de corral rodeado con malla de gallinero. Mientras observaba todo eso, de repente me encontré con otra mirada fija en mí. Un Rottweiler. Empezamos a retroceder lentamente, alejándonos del lugar, pero ya era demasiado tarde. El perro empezó a enloquecer, y temiendo que se nos viniera encima o que al menos alertara a la persona o personas que vivían en esa choza, salimos corriendo. Volví a esa zona algunas veces después, aunque sin acercarme demasiado a la vivienda en sí, y encontré huesos tirados de animales pequeños, otros restos varios. Casquillos disparados de calibre 22 y cosas por el estilo.
Ya de adulto, conociendo mejor la zona, es muy probable que nos hayamos topado con una persona sin hogar viviendo ahí, o con un laboratorio de metanfetaminas. Porque esa área, como descubriría años después, estaba absolutamente plagada de laboratorios de ese tipo. Trabajo para una compañía eléctrica restaurando el suministro después de tormentas. Estaba trabajando cuando una mujer se acercó quejándose de que se le había ido la luz. Le explicamos que precisamente por eso estábamos ahí y que pronto volvería a tener electricidad. Ella respondió, qué bueno, mi hijo bajó al sótano y ahora no puedo encontrarlo. Fui con ella con una linterna por la calle hasta una casa en muy mal estado, parcialmente derrumbada. Ella entró primero y yo fui detrás. En cuanto crucé la puerta, la perdí de vista por completo. La llamé varias veces, pero nadie respondió. Así que salí corriendo de vuelta a nuestro camión de trabajo para pedir ayuda. En ese momento, un hombre que vivía en la misma calle se me acercó y me preguntó qué pasaba. Le conté la situación y él me miró fijamente, con una expresión helada, y me dijo que una madre y su hijo habían muerto en esa casa hacía 4 años. Hasta el día de hoy sigo impactado por lo que pasó. Pasé un verano haciendo trabajos de conservación en medio de la nada absoluta, en Wyoming. Formaba parte de una cuadrilla que pasaba 2 semanas acampando en lugares remotos para hacer trabajo manual en zonas a las que no podían llegar las máquinas. En este caso concreto, estábamos construyendo nuevos senderos para caminatas y bicicletas en la parte más alejada de una zona silvestre protegida, en un desierto de gran altitud. Eso significaba que la civilización más cercana estaba a unas 2 horas en coche, en un pueblo de apenas 41 personas, en una zona de suelo arenoso donde las huellas duran muchísimo tiempo. Era la mitad de nuestro turno y ya entrada la noche. Todos los demás se habían ido a dormir, pero yo me quedé despierto leyendo, serían más o menos las 11:30. Afuera estaba completamente oscuro, las nubes cubrían las estrellas, así que mi linterna frontal probablemente era la única fuente de luz en un radio de unos 60 kilómetros. De repente escuché pasos caminando alrededor de nuestro campamento y dirigiéndose hacia las tiendas de dormir, desde donde yo estaba, en la tienda comunitaria. Ese sonido me puso inmediatamente en alerta. Sentí cómo se me erizaba el vello de los brazos y cómo me subía la adrenalina. Recuerdo pensar que había 2 cosas muy mal con esa situación: la persona no estaba usando ninguna luz para ver y, además, los pasos no venían desde las tiendas hacia mí, sino al revés. En los 4 segundos que tardé en soltar el libro, levantarme y doblar la esquina de la tienda para apuntar mi luz hacia las tiendas donde dormían los demás, el sonido se detuvo. Pero frente a mí vi huellas en la tierra. Parecía que habían entrado por un extremo del campamento, se habían acercado a mi tienda, habían caminado entre las tiendas donde dormía la gente y luego habían salido del campamento por el otro lado. No sé si hice mucho ruido o no al moverme, pero el resto del grupo terminó despertándose y preguntándome desde dentro de sus tiendas qué estaba pasando. Después de explicarles lo que había encontrado, todos se levantaron para ver las huellas de botas en la tierra. Eran casi copias perfectas de mis propias botas, con una sola diferencia: yo tenía una piedra incrustada en la suela que rompía la simetría de la pisada. Usaba botas de trabajo bastante comunes, sí, pero calzaba talla 15 estadounidense, doble ancho, así que no había ninguna posibilidad de que esas huellas fueran de otro miembro de la cuadrilla. Creo que ninguno de nosotros durmió mucho esa noche. Nunca volvimos a ver ni a escuchar nada después de eso. Un par de días más tarde, una lluvia ligera borró las huellas, pero recuerdo perfectamente que ninguno se animó a pisarlas. Preferíamos pasar por encima, evitándolas, como si fueran grietas en la acera. Trabajando en barcos, hubo una noche en particular que nunca voy a olvidar. Estábamos navegando por aguas de Alaska y fue la primera vez en mi vida que vi las auroras boreales. No puedo explicar lo increíble que fue.
El cielo se aclaró por completo, la noche parecía casi un atardecer y podíamos ver a kilómetros de distancia sin ningún problema. Unos cuantos compañeros y yo subimos a la cubierta superior, lo que llamamos la cubierta Lido, alrededor de la 1 de la madrugada solo para quedarnos mirando el espectáculo. Al cabo de 1 hora más o menos, ya éramos 6 personas arriba, casi toda la tripulación. De repente, un foco blanco enorme se encendió apuntándonos directamente. Estábamos cerca de tierra, pero el foco venía desde arriba del agua y no estaba lo suficientemente bajo como para ser otro barco. Estaba muy alto. La luz nos iluminó durante unos 15 o 20 segundos. Cuando se apagó, miramos tratando de ver qué era. No vimos nada, ni rastro de una aeronave ni nada parecido. Pasaron un par de minutos y la misma luz volvió a encenderse, esta vez desde el otro lado del barco, por encima de las montañas. Otra vez, imposible ver qué la producía. Todos lo vimos y todos coincidimos en que nunca habíamos visto ninguna aeronave comportarse así sobre esas aguas, y mucho menos a las 2 de la mañana. Nunca supimos qué fue. Pensamos que tal vez se trataba de algún tipo de aeronave militar silenciosa haciendo maniobras o ejercicios, o algo por el estilo. Sea lo que sea, fue sin duda una de las cosas más extrañas que me han pasado estando en medio del océano. Antes daba clases de educación al aire libre, que básicamente era como un campamento de verano pero durante el año escolar, y los colegios iban y se quedaban unos días en el campamento. La última noche siempre les contábamos una historia de miedo alrededor de la fogata. Era siempre la misma historia. Trabajábamos en parejas, así que por cada grupo escolar había 2 miembros del personal. Uno contaba la historia y el otro se iba a esconder al bosque para hacer ruidos espeluznantes. Así que yo estaba contando la historia y, cada pocos minutos, se escuchaba el típico crujido de una rama o el movimiento de los arbustos. Como siempre, los chicos se asustaban y se ponían nerviosos. Era muy divertido. Mientras contaba la historia, caminaba alrededor de la fogata mirando las caras de los chicos, hasta que vi una cara conocida. Mi compañero Eric. Sentado ahí, mirándome y sonriendo, preguntándose por qué lo estaba observando fijamente. Nunca en mi vida sentí que el corazón me latiera tan rápido. Aceleré la historia como pude, la terminé enseguida y los chicos se fueron. En cuanto nos quedamos solos, le expliqué a Eric que yo pensaba que él estaba en el bosque haciendo los ruidos. Sus ojos se abrieron de par en par y me dijo, ¿me estás diciendo que eso no era uno de los del personal? En ese momento, los dos salimos corriendo de vuelta hacia la carretera principal. Estaba cumpliendo mi servicio nacional obligatorio y servía como bombero para mi país. Una vez nos llamaron para ir a un bosque a recuperar un cuerpo que había sido encontrado colgado con una soga en lo profundo de uno de los senderos para correr. Aparentemente, el hombre se había suicidado ahorcándose de un árbol y fue descubierto por unos corredores temprano en la mañana. Lo inquietante fue que, al pie del árbol, encontramos un muñeco de paja. Tenía varias horquillas rojas clavadas en la cabeza, en la zona del rostro. Junto al muñeco también había un talismán desconocido, parcialmente quemado, justo donde estaba sentado. Cuando bajamos el cuerpo, tuvimos que cargarlo varios kilómetros para sacarlo del bosque y, a mitad del trayecto, una herida en su rostro que no habíamos notado antes empezó a sangrar. Uno de mis compañeros juró que la sangre salía exactamente del mismo lugar donde una de las horquillas estaba clavada en la cabeza del muñeco. Pero no pudimos confirmarlo porque dejamos el muñeco en el sitio donde se encontró el cuerpo, para que lo revisara la policía. Entregamos el cuerpo a los paramédicos y nos retiramos del área. Edición, muchas gracias por los votos y el reconocimiento. Me alegra que la historia haya llamado la atención. Sí, esto ocurrió en el sudeste asiático, donde prácticamente conviven casi todas las religiones. Antes hacía estudios de desove de salmón, lo que básicamente implicaba caminar río arriba por arroyos buscando peces.
Algunos de esos arroyos están en zonas bastante remotas o de difícil acceso dentro de terrenos madereros, y cuando estás ahí normalmente no esperas encontrarte con ninguna otra persona. Como mujer pequeña, de apariencia amable y naturalmente sonriente, aprendí a estar alerta el 100% del tiempo cuando trabajo en campo. De forma consciente trato de evitar cruzarme con gente cuando estoy sola en lugares aislados. Uno de los puntos de muestreo estaba cerca de una autopista. Para llegar, tenía que estacionar en una zona de parada, seguir un río corriente abajo hasta encontrar un sendero marcado con cintas. Subir una cresta y luego conectar con un antiguo camino maderero dentro de un terreno privado. Caminaba unos 100 metros por ese camino y luego me internaba en el bosque, que era una reforestación muy densa de abetos Douglas jóvenes. A partir de ahí, senderos de animales eventualmente llevaban al arroyo, al pie de la ladera. Yo había ido a ese lugar en primavera para monitorear este Elead, que es una trucha arcoíris anádroma, es decir, un pez que vive parte de su vida en el mar y regresa al río a desovar. Pero ese mismo arroyo también se usaba como punto de muestreo para otras especies de salmón en otoño. Los senderos que salían del camino maderero estaban marcados con cintas por personas que habían hecho estudios antes y había múltiples rutas señalizadas. Eso lo hacía algo confuso, porque no todas llevaban realmente al arroyo. Algunas simplemente se perdían cuando la vegetación se volvía demasiado espesa. Otra llevaba hasta un acantilado con vista al lecho del río. Había muchos senderos apenas visibles. Un día me desvié hacia el bosque siguiendo una de esas cintas atadas a una rama al costado del camino. Seguí unas marcas rosadas que iban hacia el sur, bordeando la ladera. Noté que el suelo del sendero parecía recientemente removido y pensé que quizá un oso había pasado por ahí desde la última vez que estuve, unas 2 semanas antes. El sendero me llevó a un claro pequeño y opresivo, y el suelo estaba recién escarbado formando una especie de círculo. Me pareció extraño. Estaba buscando huellas de alces, pero no vi ninguna. Entonces noté un conjunto de huesos esparcidos alrededor de los bordes del claro. Eso no estaba ahí antes. Todo estaba completamente en silencio y algo en el ambiente me puso muy nerviosa. Me agaché y revisé un poco los huesos, tratando de entender qué había pasado ahí. Fue entonces cuando noté otro sendero tenue que se desviaba de mi ruta principal, saliendo hacia la derecha desde el claro. Caminé un poco por ahí y miré hacia adelante intentando ver si ese camino también estaba marcado con cintas. El bosque estaba tan cerrado que apenas se podía ver entre los troncos. En ese momento, capté un movimiento sutil con el rabillo del ojo, delante y a la derecha. Giré la cabeza para mirar entre los árboles y vi la silueta de una estructura grande, como un refugio, a unos 15 o 20 metros del claro. Estaba rodeada de lo que parecían ser bidones y huesos. Muchísimos bidones de plástico. Formas claras de huesos en el suelo. La iluminación hacía imposible distinguir cualquier otro detalle. Todo estaba inquietantemente silencioso. Me fui de ahí a toda prisa, saliéndome del sendero, sin intentar acercarme más, sin siquiera llegar al arroyo. Las alarmas en mi cabeza estaban sonando a todo volumen. Aclaración, no sé si el movimiento que vi fue solo un engaño de la vista o si realmente había algo moviéndose. Mi intuición fue que había alguien presente en ese refugio en el momento en que yo estaba allí. Otra aclaración. Los bidones eran grandes, no botellas comunes ni envases de leche. Más bien parecían contenedores químicos. No era basura tirada al azar alrededor del refugio. Eran bidones y muchos huesos. Durante la universidad, que estaba ubicada lejos de las grandes ciudades, los bosques nos rodeaban por completo. Dicho eso, había un sendero muy bien valorado llamado Loyal Sock Trail, a aproximadamente 1 hora en auto desde la universidad. Invité a un amigo a acompañarme porque nunca había hecho una travesía larga con mochila. Se trataba de un sendero de más de 50 millas, es decir, más de 80 kilómetros, que planeábamos recorrer durante un fin de semana largo de 4 días.
Yo soy Eagle Scout, un rango avanzado dentro del escultismo, y he pasado incontables horas en el bosque, además de haber hecho viajes de mochilero de forma constante durante mi etapa universitaria. Como muchos ya han dicho, uno se acostumbra a las pequeñas cosas espeluznantes del bosque, aullidos de coyotes, mapaches en medio de la noche, incluso ruidos ocasionales que no logras identificar. Sin embargo, lo más aterrador que puedes encontrarte en el bosque no son los animales, sino las personas. Llevábamos unos 20 kilómetros recorridos del sendero y, como estábamos en Pensilvania, donde la vegetación baja y los árboles bordean los caminos de forma bastante densa, yo siempre me alejo unos 100 metros del sendero para acampar, con el fin de reducir las probabilidades de molestar a otras personas o que ellas nos molesten a nosotros. Especialmente por la mañana temprano cuando suelo dormir hasta más tarde. Siguiendo esa misma estrategia, mi amigo y yo nos internamos bastante fuera del sendero hasta encontrar un lugar increíble, tan alejado que incluso sería difícil ver nuestras linternas desde el camino. El sitio estaba en una especie de península donde un arroyo se unía con un río, lo que significaba que solo había una forma de entrar al campamento y una de salir. Encendimos una fogata, cocinamos nuestra comida y bebimos un poco, pero no lo suficiente como para emborracharnos. Apagamos el fuego alrededor de la medianoche y nos metimos cada uno en su tienda. Todo estaba en silencio. Era el semestre de otoño, así que había hojas secas en el suelo, la luna brillaba con fuerza entre los árboles ya sin hojas y el aire era fresco. El único sonido ocasional era cuando escuchaba a mi amigo darse vuelta mientras dormía. Entonces escuché las voces. Las voces sonaban demasiado cerca para estar en un sendero que quedaba a más de 100 metros. Miré mi reloj, las 3 de la madrugada. ¿Quién camina por el bosque a las 3 de la mañana? Estábamos a unos 20 kilómetros dentro del recorrido. Salí lentamente de mi bolsa de dormir y abrí con cuidado el cierre de la tienda, solo para ver que mi amigo estaba haciendo exactamente lo mismo desde la suya. Él se llevó el dedo a la boca de forma exagerada, pidiéndome silencio, y luego con la misma mano señaló frenéticamente hacia la dirección del sendero. Entonces los vimos. 4 adultos, 3 hombres y una mujer, caminando directamente hacia nuestro campamento. No llevaban ninguna luz para iluminar el camino y, en ese momento, se movían en completo silencio. Solo uno de ellos tenía una mochila, algo imposible para una caminata tan larga, considerando que apenas iban a un tercio del recorrido total. En viajes largos como ese, uno suele llevar herramientas para cortar madera y partir ramas en trozos más pequeños para la fogata. En mi caso, eso era un cuchillo de supervivencia. Tomé el cuchillo, convencido de que era mi única forma de defensa, aunque me sentía más vulnerable y desaliñado que nunca, sabiendo además que un cuchillo apenas sirve como defensa real. Estas personas entraron a nuestro campamento, se sentaron junto al fogón ya apagado y se quedaron ahí, en silencio, durante lo que se sintió como una eternidad. Mi amigo rompió el silencio y les preguntó qué estaban haciendo en nuestro campamento. En lugar de responder, preguntaron si teníamos comida. Como habíamos empacado lo más liviano posible para el viaje, solo nos quedaban un par de comidas liofilizadas tipo Mountain House, similares a las raciones militares. Saqué una de mi mochila y se la lancé a uno de los hombres. Casi de inmediato, pregunté por qué no usaban luces, si necesitaban ayuda para encontrar el sendero y por qué estaban caminando tan tarde. Sus respuestas fueron estas: no usamos luces. Sabemos dónde está el sendero. Es mejor caminar de noche. Para ese punto ya estábamos muy inquietos, así que mi amigo les pidió que se fueran. Ellos respondieron preguntando si queríamos volver a encender la fogata y pasar un rato juntos. Claramente no queríamos. Tomaron su mochila, se levantaron y se fueron sin decir una sola palabra más. Los observamos alejarse y luego hicimos turnos para asegurarnos de que no regresaran. No hace falta decir que casi no dormimos esa noche. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, por fin logramos dormir de verdad. Por la tarde, cuando despertamos, todo se sentía como un sueño extraño.
La única prueba de que había sido real era un gorro de lana que debieron haber dejado caer y que aún conservo hasta el día de hoy. Nunca me había pasado algo tan raro y perturbador en el bosque, y espero que nunca vuelva a suceder. En los 8 años que han pasado desde ese viaje, no he regresado al Loyal Sock Trail.